con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Mis hermanos, buenos días. Me dirijo a la Casa de Gracia y Fe, Ministerio Mujer Idónea, y a todo el público que me escucha por YouTube, por Internet. Que el Señor les bendiga. Y quiero que pongamos nuestro oído, mis hermanos, que me regalen su oído para oír con atención la palabra de Dios. Porque estamos en tiempos propicios de muchas fiestas tan maravillosas como es la Pascua, como es pues el sacrificio de nuestro amado Jesucristo en la cruz, como es el pan sin levadura. Y ahora vamos a hablar de las primicias. ¿Y por qué hablamos de esto, mis hermanos? A veces me siento un poco incómoda porque la gente dirá pues que estamos pidiendo dinero. No. Yo le doy a usted el conocimiento. Si usted siente en su corazón que debe de obedecerle a Dios, pues hágalo. Y si no, pues ya es algo entre usted y Dios. Pero yo tengo la obligación de hablar claramente de esos temas porque son oportunidades que Dios nos da. Son como portales espirituales que se abren en cada fiesta y están abiertos para que usted haga algo. El Señor esperando que usted haga algo. Como cuando aquella viuda se acercó a dar su ofrenda. ¿Quién estaba ahí viendo lo que ella estaba haciendo? Nuestro amado Jesús. Y Él dijo, esta viuda ha dado todo lo que tenía, ¿ves? Porque Él conoce nuestro corazón cuando hacemos algo. Entonces vamos a hablar el principio espiritual claramente de las primicias. Yo le pido a Dios con todo mi corazón en este momento y a ti, nuestro amado Jesús, que fuiste las primicias. Por eso tú eres tan poderoso, Jesús. Eres algo maravilloso, por eso se te llamó, que era la plenitud de Dios. Se te llamó Jesús, que era la sabiduría, la inteligencia, la sal de la tierra, la luz del mundo. El verbo hecho carne. ¿Por qué, mi amado Jesús? Porque tú fuiste las primicias. Fíjate, de tal manera nos amó Dios que te dio a este mundo, para que todo aquel que en ti crea no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. ¿Y por qué no nos vamos a perder? Porque cuando tú estás en nuestro corazón, nos instruyes por dentro. Podemos oír tu voz, podemos sentir una inclinación a hacer algo que no habíamos hecho antes. Y por eso te doy gracias, Padre, por nuestro amado Señor Jesucristo, a quien estamos celebrando en este momento. Él es las primicias de todo lo que existe. Te damos gracias, Jesús. Tú eres el primogénito de la creación, Señor Jesús, porque eres el verbo hecho carne. Nos viniste a enseñar, Jesús, que la palabra eres tú y que la palabra se hace carne. Vamos a hablar hoy de ti, amado Jesucristo, como ese principio que es la palabra de Dios. Gracias, amado Cristo. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 1, porque vamos a definir quién es Jesús. Mis hermanos, a mí lo máximo que puedo hablar de Él es que Él es la palabra que se hace carne. Imagínese quién está en su boca cuando usted empieza a hablar barbaridades, malas palabras, empieza a hablar de los demás, empieza a humillar a la gente. ¿Quién está en su boca? Por supuesto que no es Cristo. Entonces vamos a leer aquí en el Código Real la palabra de Dios en Juan 1, del versículo 1 en adelante. Quiero que sepa quién es, para que cuando usted diga una palabra de Dios, que es la voz de Dios, usted está decretando algo. Y recuerde que más que todo, esto es primicia, la promesa que vendrá, ¿ves? Y era la promesa de nuestro amado Jesús. Dios dice que ya Él había sido sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leer. Juan 1:1 en el Código Real. Desde un principio era Dabar del Creador. Fíjese, era el Dabar. Vamos a leer qué significa Dabar, porque esa es una cosa importante. Quizá en el griego no diga eso, pero aquí se aclara quién era el Dabar. Él era el Dabar del Creador. Vamos a leer, porque es bien interesante entender eso. Dabar. Estamos leyendo el Código Real. Amén. Dabar en el Código Real. Hebreo para palabra, indicando lo que está en la mente y en el pensamiento del Eterno. Por eso, mis hermanos, yo digo que esta es la voz de Dios, porque nos está indicando lo que hay en el corazón y en el pensamiento de Dios, ¿ves?
O sea que Jesús está en usted y Dios también cuando usted lee la palabra de Dios. Y les repito, mucha gente me ha dicho, ¿a usted cómo le habla a Dios? Es que esta es la voz de Dios. Y cuando yo estoy hablando la palabra de Él, estoy hablando los pensamientos de Dios, el deseo de Dios, lo que Él desea para su pueblo. Estoy hablando de los planes que Dios tiene para nuestra vida. Quizá usted, como no lo lee, no sabe qué plan tiene para su vida. Le quiero comentar que yo pasé mucho tiempo igual que usted. Me esmeraba en ser una buena ejecutiva a nivel de empresas muy grandes. Yo quería ser una gerente grande y todo, y gracias a Dios, Dios me lo permitió. Pero en un momento que me dijo, no señora, yo no te mandé a eso a la tierra. Te mandé a algo más importante, que es que tú conozcas mi palabra. Y entonces desde entonces me dedico a esto. Y mi esposo quiso conocer a Dios al ver la forma en que yo lo amaba. Y quiero comentarle que yo siento que mi esposo amó con todo su corazón a Dios. Y le hizo un cambio, pero radical. Que yo, repito, no he visto un cambio que haga Dios en un hombre como lo hizo en él. Por el amor que él le llegó a tener, fíjese. A través de que él miraba que yo amaba la palabra y la sigo amando. Cada vez que encuentro esas verdades, la amo más. Porque tengo más conocimiento, tengo por qué hacer algo, porque sé que estoy haciendo. Me da revelación y conocimiento la palabra. Uh-huh. Davar, es decir, sus propósitos o planes. Davar forma parte intrínseca de la naturaleza misma del Eterno. Sí. Imagínese que cuando usted tiene a Cristo en su corazón, tiene la presencia del Padre, tiene la naturaleza del Padre. Y ahí es donde nosotros no entendemos a veces, si tenemos un encuentro con Dios, con Jesucristo, y el Espíritu Santo muere en nosotros, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué seguimos siendo igual? Yo una vez me atreví a decirle a un grupo de personas con las que me invitaron a predicar, cuando vi la conducta de ellas, que eso no era una reunión cristiana, no, que era una como reunión social. Llegaban con los viandas ahí, iba a hacer escándalo cada vez que llegaba una persona, iba a hacer, como dicen, relajo. Hola, ¿qué tal estás? Así. Hermanas, yo creo que se equivocaron de persona. Quizá ustedes quieren oír otra clase de mensaje, pero me afecta que pensar que aquí está Cristo entre nosotros, en la presencia del Padre y el Espíritu Santo, y que no se respete. Tenemos que respetar, dijo. Y entonces se molestaron, por supuesto. Pero le dije una gran verdad, mis hermanos, porque oiga lo que significa el davar, quién era Cristo, quién es la palabra, es el davar. Son los planes divinos, los pensamientos divinos, el deseo de Dios, fíjese. Qué hermoso de verdaderamente. Davar forma parte intrínseca de la naturaleza misma del Eterno y es visto como una extensión de Él mismo, de su voluntad. Amén. O sea que es la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a leer en este momento Deuteronomio 16, del 16 al 17. Vamos a ir leyendo ya la palabra de Dios, mis hermanos, con lo que significa las primicias. Porque las primicias tienen un sentido espiritual tan poderoso, pero tan poderoso, que vamos a entenderlo este día. Deuteronomio 16, 16. Sí. 3 veces al año traerás todas tus dádivas memoriales ante Dios tu Creador, al lugar que Él escoja. Panes, fiesta de los panes ácimos, la fiesta de las semanas y en tabernáculos. Sí. Y en Sucot la fiesta de las tiendas, tabernáculos. Sí, tabernáculos. Y no te presentarás ante Dios tu Creador con las manos vacías, sino que cada uno dará lo que pueda según la bendición que le ha dado Dios. Fíjate que es una parte que la gente no entiende, porque a veces yo le digo a la gente, vamos a darle algo a Dios, y gente que tiene, mis hermanos, gana suficiente dinero. Fíjese lo que le estamos diciendo a Dios, porque dice ahí que tenemos que darle a Dios según como Dios me ha bendecido. Y viene y llegan pues 50 quetzales, 10 quetzales, 20. ¿Será que eso le agrada a Dios, mis hermanos? Si él se estaba viendo la ofrenda de la viuda. Pero aquí estamos oyendo lo que dice Dios. Levítico 23, 9. Y Dios habló a Moisés y le dijo:
habla a los hijos de Israel, y diles: cuando entren en la tierra que les doy y recojan su cosecha, traerán una gavilla de los primeros frutos al sacerdote. 11. Y él mecerá la gavilla en presencia de Dios. De esta manera les será acepta. Al día siguiente del primer día festivo de la Pascua, el sacerdote la mecerá. 12. El día que ofrezcan la gavilla, ofrecerán un cordero de 1 año sin defecto, como holocausto a Dios. Si vamos, como ahora pues ya no hay holocausto ni nada, entonces ahora se dan dinero. Leamos Deuteronomio 26 del 1 al 14. Vamos a resumir un poquito aquí. Deuteronomio 26, 1. Cuando entres a la tierra que Dios tu Creador te da en heredad para que la poseas y la habites, tomarás las primicias de todos los frutos de la tierra que Dios tu Creador te da. Las pondrás en un canasto e irás al lugar que Dios tu Creador escoja para establecer allí su nombre. Sí. Y te presentarás al sacerdote que haya en esos días y le dirás: declaro hoy a Dios tu Creador que he llegado a la tierra que Dios juró a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará de tu mano el canasto y lo pondrá ante Dios tu Creador. Sí. Y hablarás en voz alta y dirás en presencia de Dios tu Creador: mi Padre fue enviado a la tierra, descendió a Egipto y habitó allí por corto tiempo, y allí llegó a ser una nación grande y poderosa. ¿Hasta 10? 6. Sí. Los egipcios nos trataron mal, nos afligieron y pusieron sobre nosotros trabajo muy pesado. Fíjense, mis hermanos, que según estudio de la Torá, lo que pasó realmente ahí en Egipto, no es que tenían a la gente subyugada así con trabajos, sino que les quitaron su cultura. Recuerde que lo peor que le puedes hacer a un pueblo es robarle su identidad. Es querer asimilarlos, obligarlos a hacer todo lo que decía Egipto. O sea que los querían obligar a que ellos hicieran lo que se hacía en Egipto. Es como que yo vaya a un lugar y me obliguen a hacer lo que hacen en ese lugar. Quizá no va de acuerdo con todas las enseñanzas bíblicas que yo tengo. Y eso es para mí, ellos se sentían en ese momento tan oprimidos porque estaban desobedeciéndole al Padre, ¿sí? Haciendo cosas que no les había dicho Dios que hicieran. Esa fue la peor opresión que recibió el pueblo de Israel. No fue tanto que porque ellos era gente trabajadora, e inclusive mucha gente no se quería ir de Egipto porque vivía muy bien. Lo que pasa es que sí les habían quitado eso, y sabemos que es cierto, porque hasta se habían cambiado pues los apellidos y todo, y se habían puesto nombres egipcios. Así es que eso fue realmente la opresión que sufrió el pueblo de Egipto, de Israel, perdón. Deuteronomio 26, 7. Pero cuando clamamos a Dios nuestro Creador de nuestros padres, Dios puso atención a nuestra voz, vio nuestra aflicción y nuestro penoso trabajo, y tomó en cuenta nuestra opresión. Y Dios nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, con gran revelación, con señales y con maravillas. 9. Y nos ha conducido a esta tierra, dándonos esta tierra en la cual fluyen la leche y la miel. 10. Ahora, mira, he traído estos primeros frutos de la tierra que tú, oh Dios, me has dado. Entonces los dejarás allí, ante Dios tu Creador, y adorarás a Dios tu Creador. Amén. Vamos a leer ahora, mis hermanos, algo que a mí me impresiona mucho en esto. Ezequiel 44, del 29 al 30. Y quiero que le pongan mucha atención. Ezequiel 44, del 29 al 30. Comerán la ofrenda de flor de harina y la ofrenda por la transgresión. Todo cuanto se dedique en Israel será de ellos.
30. También las primicias de todos los primeros frutos y toda la ofrenda elevada de cualquier cosa que se presente será de los sacerdotes. También darán al sumo sacerdote las primicias de todas sus harinas, para que en sus casas repose la bendición. Oiga, pues mis hermanos, mire, quiero que lo repitamos porque es algo tan importante, fíjese. Mis hermanos, a veces la gente, pues, yo conozco una señora que cuando quiere dar una ofrenda de paz o algo así, no la da a donde debe de darla, porque piensa, es que la doctora Maite, pues, se viste bien, la doctora Maite tiene una bonita casa, ¿y para qué? Entonces, mis hermanos, lo que ella no sabe es que, pues, la gente es testigo en la iglesia, que si algo falta, pues, en la iglesia y no hay, yo lo doy, ¿verdad? Con todo mi amor, con todo mi corazón. Estoy pendiente de dar un dinero ahora para lo que estamos haciendo en la iglesia. Lo tengo hasta apartado, fíjese, porque es parte de lo que yo acostumbro a hacer. Entonces, ¿por qué no cuentan? Después ella gastó tanto en el techo de la otra iglesia y nunca dimos nada. Pero mis hermanos, de veras, ¿ves? Pero yo miro pues lo que hay en el corazón de la gente cuando ella le dice a otra persona que no me lo da a mí porque yo no lo necesito. Claramente yo no lo necesito, porque sabe que Dios sabe lo que tengo yo necesidad. Mire, ahora es una cosa tan increíble. Yo necesitaba ayer limones y necesitaba naranjas, porque tomo todos los días un jugo de naranja. Y me mandan a dejar una red de cada cosa. Fíjese, y la muchacha había ido a ver al súper y no había. Y ella me lo manda. Entonces, mis hermanos, es una cosa tan maravillosa. Me traen frutas que a mí me gustan. Mangos, duraznos. Yo me quedo sorprendida. Que se aparece la gente trayéndome a mi casa cosas que yo... A veces son cosas tan simples. Fíjese que yo estaba buscando una lima de uñas. Y llego a la iglesia y me da una hermana 2 limas, pero mire, excelentes. Son cosas simples, pero el detalle que Dios tiene con sus hijos. La bendición que Dios tiene. Entonces, mis hermanos, de veras, mire, yo bendigo a Dios porque Dios conmigo ha sido tan hermoso. Nunca en mi vida he tenido necesidad de estar molestando a la gente para que me dé algo de dinero, ¿fíjese? Porque Dios se encarga de todo lo que yo necesito. Así es que le aclaro eso porque sinceramente ese es el Dios que yo sirvo. El Dios que cumple todo lo que dice su palabra. Así es. 28. Y con respecto a su heredad, yo soy su heredad. No le darán porción en Israel, pues yo soy su porción. Comerán la ofrenda de flor de harina y la ofrenda por la transgresión. Todo cuanto se dedique en Israel serán de ellos. Fíjate que esas ofrendas de paz que la gente pone, porque en el caso de David, cuando había transgredido pues leyes espirituales, el Señor le dijo que tenía que dar una ofrenda a través de un profeta. En 1 Samuel capítulo 24 creo que es. Y él corrió a darle la ofrenda a mis hermanos. Y entonces, mire, Dios es tan poderoso, mis hermanos. Si yo le contara las cosas que a mí me han pasado, usted se sorprende. Que siempre Dios ha sido conmigo tan bondadoso, tan generoso. En serio. Por eso yo le sirvo a Dios con todo mi corazón, porque Él, cuando yo me ocupo de lo de Dios, Él se ocupa de mí. Yo no creo que me diga un siervo de Dios que no tiene dinero. No lo creo, ¿sí? Cuando yo me retiré de predicar en un canal, dice que me dijo el siervo de Dios que era increíble, pero que yo era una de las pocas personas, si no la única, que no quedó debiendo ni un centavo en ese canal, fíjese. ¿Por qué? Porque Dios siempre es fiel con todo lo que sabe que tiene usted que pagar. Y sé que hasta el último momento de mi vida, así es Dios con lo que le servimos de corazón. Ezequiel 44:30. También las primicias de todos los primeros frutos y toda la ofrenda elevada de cualquier cosa que se presente será de los sacerdotes. También darán al sacerdote las primicias de todas sus harinas, para que en sus casas repose la bendición. Fíjese, ¿para qué? Para que en sus casas repose la bendición. ¿Pero a quién se le da eso? Al sacerdote.
Mire la promesa que hace Dios. Sabe que no dice para que te visite la bendición a ti. No está hablando eso, mis hermanos. No está diciendo para que te visite. Una visita llega a su casa y se va. Pero ahí dice para que repose. Así como el Espíritu Santo reposó en Jesús y nunca se apartó de él. Así cuando usted da la primicia al sacerdote, va a reposar en su casa. No está diciendo en usted nada más. En sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, en toda su casa va a reposar la bendición de Dios. O sea que va a estar para siempre en usted, fíjese. Solo por las primicias y lo que tiene que darle, ofrenda de paz, ofrenda todo eso. Mire, mis hermanos, es algo tan hermoso lo que dice la palabra de Dios que me deja a mí asombrada. Porque está diciendo para que repose. No es como que entra en uno y se queda para siempre. Yo por eso bendigo a Dios con toda mi alma, porque sé que en mi alma reposa la bendición de Dios. Amén, aleluya. Vamos a leer ahora, mis hermanos, Proverbios 3, del 9 al 10. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todas tus ganancias. 10. Para que tus graneros sean llenos de manera abundante y tus lagares rebosen de vino. Por eso, mis hermanos, yo no puedo creer ni acepto en mi corazón que una persona que conozca la palabra, que cumpla con eso, me diga que no tiene dinero. Que no tiene ni para esto, que le falta para aquello. No, mis hermanos, delante de Dios no puede ser. Hay gente que me dice, fíjese, doctora, que yo ayudo a los pastores pobres. ¿Será que Dios es mentiroso, mis hermanos? Jamás, fíjese. Miren, Dios siempre nos va a proveer cuando somos hijos de Dios. Y si usted honra a Dios con sus bienes y con las primicias, Dios, mis hermanos, va a hacer que la abundancia esté en usted. En su negocio, en su casa, en su fábrica, en su finca, donde quiera que usted esté. Hay una señora ya que empezó a diezmar, pues, a dar parte de su diezmo, me imagino, pues, en la iglesia. Pero miren, mis hermanos, había tiempo que no llovía en ningún lugar. Y los palos de ella, de sus frutos, estaban cayendo de tanta producción, fíjese. Tanta producción. A veces es un lugar donde no llueve para nada, pero ella siempre tenía. A veces me iba a decir que solo ella tenía todo eso. Y empezó a sembrar frutas exóticas y se le daba con una abundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es fiel, no es mentiroso. Entonces yo quiero que sigamos leyendo porque es una bendición que usted cumpla con eso. Yo le digo, yo voy a cumplir con predicárselo. Es usted, hermano y hermana, quienes deciden hacerlo o no. Usted quiere vivir feliz, tranquila, tiene que honrar para que Dios lo honre. Así como oye. Proverbios 3:9. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todas tus ganancias, para que tus graneros sean llenos de manera abundante y tus lagares rebosen de vino. Es como que el diezmo, como que la ofrenda, como que la primicia tuviera algo espiritual tan poderoso para que provoque eso, fíjese. Es como que viera ahí algo especial tan grande. Porque uno a veces no se explica por qué pasa eso. Fíjese que, por ejemplo, le voy a decir algo así tan claro. Mi esposo, mientras estuvo en la tierra, él diezmaba y ofrendaba. Y mis hermanos, yo sé como que le voy a decir esto. Yo no miro a un hijo de él, mis hermanos, que ande vagando, que ande con drogas, que ande con alcoholismo, ninguno. Quiero agradecerle a Dios. Todos son personas trabajadoras, son personas honradas, viven en sus casas con paz, ¿vis? No les falta la comida ni el sustento, yo lo sé. Y mis hermanos, Dios los ha bendecido, hasta con sus hijos, ¿vis? Hasta con los caminos con que ellos eligen. ¿Por qué? Porque tuvieron un padre que quizá ellos no lo saben, pero él siempre honró a Dios. Me recuerdo que en una iglesia que estábamos, nos pidieron que si podíamos comprar sillas porque estaban haciendo la iglesia. Y él pensó en sus hijos y compró una silla para cada uno, ¿sí? Para que ahí estuviera, que algo de Dios siempre estuviera en el corazón de ellos, ¿me? Y mis hermanos, yo por eso le agradezco a Dios haber conocido a ese varón y haber hecho algo poquito, pues de orar por él mucho,
para que él llegara a un encuentro con Dios. Y esa es la parte que nos toca a las mujeres hacer por el marido. Así es que le agradezco a Dios con todo mi corazón y miro a sus hijos y siempre los veo bien, gloria a Dios, porque Dios es fiel, fíjese. Así es. Juan 1, del 26 al 29. Juan 1, 26. Juan le respondió: yo administro esta purificación en agua, mas entre vosotros hay uno que ha sido ya puesto en autoridad, que vosotros no conocéis. El que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan administraba el bautismo. Amén. 29. Al siguiente día ve a Yeshua que viene hacia él y dice: bendito el Cordero del Creador que arranca de raíz el Yeser Hará del mundo. Sí. O sea, mis hermanos, que solo Jesucristo le puede arrancar a usted el pecado que tiene. Y por eso en estas fiestas celebramos esa venida de Cristo, y es el único que tiene ese poder para arrancar de raíz de usted todo lo malo. Él es el Cordero de Dios que quita. Y vamos a leer aquí lo que dice la palabra también en Colosenses 1, 15 al 18. El cual es la imagen del Creador invisible, el primogénito de toda la creación. Sí. Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Amén. 17. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, porque él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él sea el primero. Ahora vamos a dar una respuesta. ¿Por qué es que Dios nos pide el diezmo, las primicias y las ofrendas? ¿Por qué nos dio primero? Imagínese, nos dio a su Hijo unigénito. ¿Y para qué? Para que usted tuviera un recurso maravilloso de que si clama a Cristo, Él viene a quitarle a usted y a arrancarle de raíz el pecado que trae, fíjese. Pero usted tiene que creer, hermano y hermana. No es nada más de decirle: ay, Señor, por favor, quiero que ayudes a mi hijo a que salga de eso. No. Usted tiene que llevarlo a él a un conocimiento de Dios, a un conocimiento de la verdad. Un día me dijo a mí algo, Pedrito, yo le contesté: ¿sabe qué? Fíjese que yo busco a Dios porque lo necesito tanto. Porque Jesús es el único que me arranca el pecado que traigo, Señor, a saber de cuántas generaciones, le dije. Por eso es que a veces tenemos conducta, le dije, que a veces no entendemos que las tenemos. Pero solo Cristo, a través de su sangre, le dije, nos puede limpiar, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces yo lo necesito tanto y por eso lo busco. Y mire, de esa fecha se quedó tranquilo, porque le expliqué por qué era que yo buscaba mucho a Dios. Porque a veces él pues se incomodaba, pero cuando le expliqué, él dice que deseó en su corazón conocer a ese Jesús. A ese Jesús que yo amaba tanto, a ese Jesús que le creía, y le leí la cita bíblica para que él viera ahí por la palabra de Dios. Y le dije: Perito, esa es la voz de Dios. Y aquí Dios le está hablando a través de estos versículos. Le está diciendo claro que a veces buscamos alternativas en otras cosas para ayudar a un hijo. Buscamos un psicólogo, un psiquiatra, todo lo que usted quiera. Pero lo más importante es que usted haga que ese hijo conozca a Jesucristo, que es el único que le arranca de raíz. Quizá una terapia me haga cambiar de conducta, me haga cambiar de actitud, pero no el corazón. Pero Jesucristo sí me hace cambiar el corazón. Él es el único que me cambia el alma, mis hermanos. Él es el único que transforma en mi alma, porque Él es la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios transforma el alma. ¿Quién es? Nuestro amado Jesús. Él es la palabra. Y vamos a leer aquí en Colosenses, ya lo leímos, ¿va?
Sí. 1 Corintios 15, 20. Pero ahora el Cristo ha sido levantado de los muertos, primicia de los que ya reposan. Porque así como vino la muerte por un hombre, así también por un hombre el levantarse a vida de entre los muertos. Sí. Y así como en Adán todos mueren, así también en el Cristo todos viven. Es que la gente piensa por eso que somos creados a imagen de Dios. No, mis hermanos. Somos hijos de Adán, fíjense, venimos de esa genealogía. Y entonces venimos muertos en pecado. Y lo dice claramente nuestro amado Jesús. Y entonces, perdón que voy a decir una cosa. Hasta los judíos van a necesitar tener un verdadero encuentro con Cristo. Aunque usted no lo crea. Quizá me está oyendo un judío ahí y dirá que estoy hablando una blasfemia. No. Porque somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. De Israel, no de Judá. ¿Ves? Pero ellos también van a tener que tener un encuentro con Jesucristo. Porque dice la palabra que cuando Pablo lo dice, Pablo siendo un judío, habiendo sido criado a los pies de Gamaliel, dice que cuando ellos leen la Torá, que es la voz de Dios, dice que les queda un velo encubierto en el corazón, pero que cuando ellos se conviertan al Señor Jesucristo, el velo se quitará. O sea que de todos modos ellos tienen algo en su corazón que les cubre un velo, ¿sí? Y solo Cristo lo puede quitar. Por eso es que ellos no han entendido que el Mesías ya vino, así como lo oye, ¿sí? Y yo le doy gracias a Dios por haber tenido un encuentro con ese Cristo glorioso, con el Cristo Redentor, el Cristo que sana, que me levanta de los muertos, que me da nueva vida. Yo le doy gracias a Dios. Romanos 8:29. Sí. Porque de antemano los conocía y los había marcado con la semejanza de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también le dio la gloria. Amén. Vamos a leer, mis hermanos, con mucha atención, Romanos 11, del 11 al 16. Romanos 11, del 11 al 16. 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayeran? De ninguna manera. Pero por su tropiezo vino la salvación a los esparcidos entre las naciones, para que ellos sean provocados a celos. Y si el tropiezo de ellos fue la riqueza del mundo, y su condenación la riqueza de los dispersos entre las naciones, ¿cuánto más no será su restauración? A ustedes hablo, dispersos entre las naciones, puesto que yo soy enviado por parte de Dios a los esparcidos entre las naciones, y estoy honrando mi ministerio. 14. Y si en alguna manera provoco a celos a los de mi carne, tal vez salve a los de ellos. Pues si la exclusión de ellos es la reconciliación del mundo, ¿cuánto más será su restauración? Si vida entre los muertos. 16. Porque si las primicias son santas, también lo es el resto de la masa, y si la raíz es santa, también Fíjate, lo pues yo son las quiero ramas. que regreses a leer eso, porque es algo tan importante entender eso. Romanos 11:16. Sí, oiga pues. Porque si las primicias son santas, también lo es el resto de la masa. Sí. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Yo quisiera que repitiéramos todo porque quiero que entienda algo este día. Que de la primicia consiste, mis hermanos, en que usted tenga una raíz santa en su casa. De ella depende que la genética que usted tiene, mire, esa raíz que viene en usted se santifique. Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayeran? De ninguna manera.
Pero por su tropiezo vino la salvación a los esparcidos entre las naciones, para que ellos sean provocados a celos. Y si el tropiezo de ellos fue la riqueza del mundo, y su condenación la riqueza de los dispersos entre las naciones, ¿cuánto más no será su restauración? A ustedes hablo, dispersos entre las naciones, puesto que yo soy enviado por Dios. ¿Y quiénes son los dispersos entre las naciones? Mis hermanos, toda la gente que se ha dispersado, que se ha apartado de Dios, especialmente el pueblo pues, de Israel, que se dispersaron las 10 naciones, fíjese. Y está hablándole Dios a eso, que como ellos cayeron, entonces Dios a través de eso ha hecho que un montón de personas entre nosotros, pues así como yo, busquemos a Dios, fíjese, que lo conozcamos de corazón. Está hablándole a ellos, y está hablándome a mí, pero quiero que ponga atención a eso, porque está hablando, mis hermanos, que de algo muy importante ahí. Romanos 11:13. A ustedes hablo, dispersos entre las naciones, pues yo soy enviado de parte de Dios a los esparcidos entre las naciones, y estoy honrando mi ministerio. Y si en alguna manera provoco a celos a los de mi carne, tal vez salve a algunos de ellos. Pues si la exclusión de ellos es la reconciliación del mundo, ¿cuánto más será su restauración, si no vida de entre los muertos? 16. Porque si las primicias son santísimas, también lo es el resto de la masa. Pero fíjate que está hablando de la primicia que era Jesucristo. Si si la primicia es santísima, le está hablando a los judíos, porque Jesucristo era judío y Pablo también era judío. ¿Estamos entendiendo? Y está hablando un judío ahí, pues está diciendo que quizás los puede molestar a ellos y los puede molestar en su carne, porque es una cosa que a veces la gente no puede entender eso. Fíjese que el hecho de que ellos se han apartado de Dios vino a ser una riqueza para el pueblo gentil y para todos los esparcidos. Y está hablándoles a ellos, ¿me? Y si está hablando que si la primicia que era Jesucristo es santísima, ¿me? Entonces si yo tengo a Jesucristo dentro de mí, porque yo le he abierto mi corazón a Jesucristo, que fue la primicia entre todos los hijos de Dios, oiga lo que dice Pablo. Y quiero que usted lo entienda bien, porque es algo, sinceramente, mis hermanos, maravilloso. Romanos 11:16. Porque si las primicias son santísimas, también lo es el resto de la masa. Y si la raíz es santa... Fíjate, el resto de la masa, ¿quiénes son ellos? No sé. Todos, ya ves, todos. Entonces, mis hermanos, usted, a través de la presencia de Jesucristo dentro de usted, cambia todas sus raíces. Cambia todo, mire. Yo tengo que entender eso. No que miramos a un hijo con problemas. Es que así era mi suegro, así era mi mamá, así era mi papá. Que ya no tienen nada que ver ellos ahí, porque usted hasta ya es una hija de Dios, un hijo de Dios, que ha recibido a Jesucristo en su corazón, y al recibir la palabra de Dios en su corazón, ha cambiado su alma. Lea que la palabra de Dios transforma el alma, es Jesucristo, la palabra es el dabar de Dios. Cuando llega a su alma, a su espíritu y a su cuerpo, mis hermanos, le quita el pecado del mundo, se lo arranca de raíz, y usted empieza a ser una ¿qué? Tiene una raíz ahora santísima, fíjese. ¿Por qué? Porque Cristo está en usted. ¿Entendemos eso? Vamos a Romanos 11:16. Porque si las primicias son santísimas, también lo es el resto de la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Así es, los hijos, ¿no? Todo lo que tenemos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que creerle a Dios. Pero yo miro que la gente abre su corazón a Jesucristo, pero sigue pensando como piensa la gente del mundo. Es que fíjese que mi papá era renecio y mi hijo es igual. Es que ya no puede pensar usted así, sino que debe reclamar esta promesa. Debe de decretarla, porque tenemos poder en la boca. Fuimos hechos co-creadores con Dios, fíjese.
porque fuimos criados en el momento en que nuestro Dios Elohim estaba hablando. Y Elohim quiere decir la naturaleza creadora de Dios. Y en ese momento fuimos criados a su imagen, a imagen del Creador. Podemos criar con la boca, por eso dice Proverbios, que en la boca está el poder de la vida y la muerte. Porque en la boca lo que decimos es lo que se cumple. Y por eso cuando se habla aquí de que tenemos que revisar lo que decimos, lo que pensamos y lo que actuamos, tenemos que oírnos, ver para saber cómo hablamos, ver qué es la forma en que nos expresamos. Mis hermanos, de veras, yo estoy pues un poco triste al ver que para mí, si esto era un juicio de 40 días, ¿sí? En Guatemala parece que apareció el primer coronavirus el 12 de marzo. Para mí, por lo que creo de la palabra de Dios, debería estar por quitarse eso. Si hubiéramos hecho algo todos, si nos hubiéramos arrepentido, si nos hubiéramos vuelto a Dios, ya estaríamos llegando a este martes a las 6 de la tarde, que serían los 40 días, sin nada. Estamos comprendiendo porque Dios no es mentiroso. Y Él lo que dice lo cumple. Y este año señalaba 40. A menos que sean 2 veces 40. Fíjense, 20 y 20, 40. Entonces estaba hablando de 40 días. Y eso fue lo que yo dije en la iglesia, que yo en ese momento no sabía ni que iba a aparecer eso. En ese momento, fíjense. Pero gracias a Dios, que por la gematría hebrea, ahí me estaba diciendo la voz de Dios lo que iba a suceder en Guatemala. Entonces yo quiero que usted, en el nombre de Jesucristo, mis hermanos, todavía hay tiempo para que se arrepienta, porque Dios, al haber arrepentimiento y al hacer una obra de amor con alguna persona que tenga necesidad, el Señor puede mandar a quitar todo eso que está pasando a nivel mundial. Porque usted tiene que creerle también a Dios, que se habla, como les repito, que ahí están metiéndose unos de no sé qué, que quieren gobernar el mundo. Pero no importa, si usted es un hijo de Dios, no lo va a permitir Dios. Él no lo va a permitir, hermano. Porque encima de cualquier autoridad hay otro más alto, ¿sí? Y ese más alto se llama el Señor Dios Todopoderoso. Y el que es soberano del mundo es Él. Él es el soberano de la creación. Yo no le voy a creer a nadie. Si usted, siendo cristiano, le cree a esos mensajes, es problema suyo, pero yo no le voy a creer porque yo le creo a Dios. Sí. Vamos a leer ahora Levítico 21 del 9 al 10. Y la hija del sacerdote que lo deshonre, prostituyéndose, será quemada al fuego. 10. Y el gran sacerdote de entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción, y que haya sido escogido para ponerse las vestiduras, no raerá su cabeza ni rasgará sus ropas. Amén. No se acercará a ningún cadáver, ni se contaminará por el cadáver de su padre, ni por el cadáver de su madre. Dice, mis hermanos, que por ejemplo vamos a pensar en usted, en su genética. Vamos a pensar en un palo. ¿Cómo daría usted que ese palo tiene una buena raíz? ¿Qué me dice usted? ¿Cómo daría usted que ese palo tiene buena raíz? Recordemos que hay una parábola ahí en Lucas, parece, donde una persona le dijo a Dios, o Dios le ordenó que quitara pues un árbol que no producía. Y entonces vino él y le dijo al dueño de todo ese lugar, que le permitiera un año, que él iba a podarla, que él iba pues a abrir un hoyo para ver la raíz que tenía el palo, y que lo iba a limpiar, que lo iba pues a quitar lo malo que estaba en su raíz, y que si después de eso no producía, pues entonces lo iba a quitar, ¿no? Entonces, ¿qué nos está hablando Dios, mis hermanos? Que hay mucha gente que no entiende eso, que la primicia es la raíz. La primicia es lo que está limpiando una raíz, fíjese. Con lo que leímos, ahí está hablándonos claramente en Romanos 11. Está hablando de que las primicias son las que entran a la raíz para limpiar la genética que traemos, fíjese. Lea usted en su casa otra vez, repito, Romanos 11 del 11 al 16. Léanlo en su casa. Vamos a leer ahora, mis hermanos, Deuteronomio 28, 2, 3.
Porque aquí hay cosas tan simples que tenemos que obedecer. Si usted oye una instrucción divina, que es la voz de Dios la que está hablando, porque es palabra de Dios, usted tiene que obedecerlo. Y solo por obediencia vienen a su vida todas las bendiciones que necesitan. Entonces no va a tener miedo, ay, que me voy a quedar pobre, que ahora no voy a tener ni para comer. Gracias a Dios, mis hermanos, que Dios usa a sus ángeles para que le lleven a usted esta provisión. Que usa a alguna persona para que le lleve unos pollos, pescado. Porque Dios es Dios, mis hermanos. En Él no hay mudanza, dice, ni sombra de variación. Fíjese. Gloria a Dios. Vamos a leer. Deuteronomio 28:2. Sí. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Pero vamos a leer desde el 1 porque hay algo muy importante. Si usted oye atentamente la voz del Señor su Dios, pues yo digo que esta palabra es la voz de Dios. Si usted oye con atención, hay gente que está usted hablando hablando en una iglesia, y ¿sabe qué miro yo desde el púlpito? Que ellos viendo su celular y va a ver y mandando mensajes, ¿sí? ¿Será que esa gente cambia, mis hermanos? ¿Será que está bajo la bendición de Dios? Usted tiene que estar en un lugar escuchando la palabra de Dios. Aunque esté sentada en su casa escuchando la palabra, debe de apagar todo ruido. Decir, por ejemplo, no quiero que nos molesten ahora que vamos a oír la palabra. Porque la palabra de Dios tiene que penetrar su alma, sus raíces, ¿sí? Para que se santifique esa raíz que trae. Y eso es lo que quiero que lea en Romanos en su casa, despacio. En varias versiones, Romanos 11, del 11 al 16. Sigamos leyendo. Deuteronomio 28:1. Y si escuchas diligentemente la voz de Dios tu Creador, para retener y poner por obra todos los mandamientos que te mando hoy. ¿Por qué la gente no retiene nada de la palabra dentro de ella? Porque no pone atención, fíjense. Mis hermanos, yo he visto que a veces yo le digo a la gente, es un tema tan quizá que estamos viendo así de hace días que yo pues dejé una parte. ¿Qué fue lo que prediqué el domingo pasado? Ahorita voy a ver mi cuaderno. Nadie se recuerda de nada, fíjense. ¿Será que están poniendo atención, mis hermanos? Fíjense que se ha visto que, por ejemplo, nosotros tenemos 2 hemisferios. El hemisferio izquierdo y el derecho. ¿Sabe dónde entra la palabra de Dios? En el hemisferio derecho. Y ahí en el hemisferio derecho, si usted estudia algo que yo estudio en el conocimiento del hebreo, está la sabiduría, está la bondad y está el éxito en todo, fíjese. Mire qué tremendo. O sea que es ahí donde entra en el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo entra todo lo práctico, entra todo lo lógico, fíjese. Pero en el derecho entra todo lo que es de Dios, lo espiritual. Entonces, mis hermanos, y sabe que cuando la gente tiene problemas de que ha sufrido algún trauma y tuvo problemas de algún cortocircuito en su vida, porque esos son los que provocan los problemas más serios en nuestra vida, los cortocircuitos, que es vivir en un hogar donde me estén maltratando, me estén humillando, me estén diciendo barbaridades. Entonces me provoca un cortocircuito en mi vida. ¿Y qué pasa después? Que yo no capto la información, ¿fis? Y también a veces cuando a mí se me dice un sobrenombre en mi vida y a mí no me gusta, pero no digo nada. Entonces si me han pues, como metido otro nombre, yo estoy en ese momento como en una dualidad. Yo dije a una persona, mira, aunque a ti no te gusta el nombre que le puso tu yerno pues a tu nieta, no tenés que decirle otro nombre a ella cuando llegue a tu casa, porque le estás metiendo una información que ella no entiende, porque a ella le dicen en su casa un nombre, ese es el nombre que se le tiene que llamar porque su papá y su mamá la llaman así. Y ustedes cuando llegan a su casa le cambian el nombre, ahí están causándole a ella pues un cortocircuito en su alma. Entonces ella va a empezar, mis hermanos, a confundirse, aunque usted no lo crea, fíjese. Por eso es que yo no me gusta poner apodos ni nada, porque los apodos te quitan tu identidad, totalmente te lo quitan. Tu marido se llama Pedro, no el gordo y que no sé qué, no, tú no puedes decirle eso, porque le estás quitando quién es él, su identidad. Quizá no te diga nada, pero no se siente feliz que le digan eso. Entonces, por favor, yo le pido que usted sea claro con eso. Seguimos leyendo.
Deuteronomio 28:1. Dios tu creador te enaltecerá y te pondrá sobre todas las naciones de la tierra. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo haría usted si en su vida pasó mucho problema en su hogar, que la maltrataban, le gritaban y todo, y ahora quiere que sus hemisferios funcionen en forma correcta? ¿Qué haría usted? Dígame. Solo oír palabras de Dios. Solo eso. ¿Oyó? Vamos a terminar con eso. Deuteronomio 28:2. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti, te alcanzarán si escuchas la voz de Dios tu creador. 3. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Pero está hablando que tiene que poner atención, porque al poner atención, entonces usted va a tener entendimiento y percepción correcta de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que cambia sus hemisferios? ¿Verdad que es tan maravilloso lo que hace Dios en la vida? Fíjese que cuando yo era niña me decía mi madrastra, ¿por qué es que estás así trapeando todo, así como que estuvieras trum, trum, y te pones a limpiar algo, como que estás sobando? No, mija, hay que mover las manos rápido para que el cerebro se mueva. Yo pensaba que era mentira de ella. Cuando me hice terapeuta, después de que mi esposo falleció, yo quise ser una terapeuta. Entendí que la mano derecha tiene que ver con el hemisferio izquierdo. Y que por eso la mayoría de gente es lógica, porque le activa su lógica, su razonamiento lógico, fíjese. Y la mano izquierda activa el hemisferio derecho. Por eso la gente que a veces es zurda tiene mucha, ¿cómo decir? Entiende muy bien lo espiritual. Entonces yo empecé, mis hermanos, a cepillarme con la mano izquierda, a hacer cosas con la mano izquierda, porque yo quería entender más lo espiritual, ¿no? Y poner atención mucho a la palabra. Y si solo por poner atención, Dios le manda todas las bendiciones, todas de Él. Usted lo va a leer eso en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Vamos a terminar aquí, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Ya hablamos bastante de este tema. Y vamos a pedirle a Dios que bendiga y santifique el pan y el vino, para que sea una fuente de tanta bendición en nuestra vida, y para que Cristo, que cuando entre su sangre preciosa, cambie de raíz toda esa genética que traemos, esas costumbres, esas programaciones, todo eso. Quizá la gente no me entienda porque cuando estoy pues estudiando terapias, no les gusta oír nada espiritual, pero si supieran que primero lo espiritual y después todo lo demás. Amado Jesús, yo te doy gracias y te pido, Padre, que en ese momento, Señor, santifiques el pan de vida. Los discípulos le dijeron a Jesucristo, Señor, Moisés hizo milagros porque nos dio el maná en el desierto. Nuestro amado Jesucristo le contestó, no fue Moisés, fue mi Padre el que mandó el maná. Ese es el error de mucha gente que le atribuye a un siervo los milagros. No, mis hermanos, son de Dios. Yo jamás he hecho un milagro. Es mi Padre, es su palabra. Y entonces él dijo, pero ellos murieron. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y el que come mi cuerpo tendrá vida en sí mismo. Vamos a participar del cuerpo de Cristo. Se da cuenta la gran bendición que lo que dijo nuestro amado Dios. Vamos a participar del cuerpo de Cristo. Nuestro amado Jesús dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida en sí mismo, porque tendremos la vida de Él. Todos sabemos que el ADN está en la sangre, y la sangre en el hebreo significa el alma. Gracias, Jesús, porque nos vas a cambiar el alma, para que te amemos, Señor, te conozcamos. Y declaremos, Señor, que tú eres la palabra viviente, que tú eres el pan vivo que descendió del cielo, Padre, que tú eres el poder de tu palabra, Señor,
y que eres la sangre que nos va a transformar el ADN. Yo quisiera que la gente en ese momento que tiene leucemia, que tenga alguna enfermedad en la sangre, por favor, hermano, yo quiero que usted le permita a Cristo que hoy entre en su corazón y participe de la sangre de Jesucristo. Yo le pido que si usted está pasando por alguna enfermedad muy seria, que sinceramente en el nombre de Jesucristo, que usted, mi hermano y hermana, participe en ese momento de este acto tan maravilloso. Créale a Dios que le va a hacer una transfusión de sangre, que usted va a seguir a que le hagan hemodiálisis. Dígale a Dios que ahora lo sane a través de esa transfusión de su sangre preciosa. Te damos gracias, amado Jesús. Gracias, amado Dios. Y el que tiene a Cristo tiene la vida. Gracias, amado Cristo. Amén. Participemos, por favor. Amado Jesús, te damos gracias por tu cuerpo, por tu sangre. Yo sí te lo creo, Padre, porque tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, que aquí todo será hecho nuevo en mí y en mis hijas y en toda mi descendencia. Gracias, amado Dios. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que usted le crea a Dios, que haga lo que estamos hablando aquí para que eso termine. Por favor, hágalo. En el nombre de Jesús. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.